Hola Memo, te envío un saludo a ti y a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mira, el relato que te envío me lo contó mi suegro, quien vivió por allá en el paraíso, muy cerca de la falda de la montaña La Botija en Honduras. Él se llama Ramón y por cierto le envío un gran saludo si es que llega a ser publicada esta historia que creo que le daría bastante gusto poder escucharla. Mi suegro dice que desde siempre en el tiempo que vivió en ese lugar fue un ávido cazador. A lo largo de sus años había atrapado venados, guatusas, tacucines, hasta uno que otro jaguar dice le tocó ver alguna vez. Aunque él siempre respetó el campo, dice que hay cosas que ya no sabe si eran de Dios o de la naturaleza, que es bastante caprichosa. Todo comenzó un viernes de octubre del año 2003, justo antes de que empezara la temporada fuerte de lluvias. Mi suegro Ramón se fue al bosque a cazar con su escopeta vieja, una mochila con tortillas, frijoles y café y un machete armado por si acaso. Como de costumbre en aquel entonces iba solo. Así le gustaba a él. Decía que así uno escucha mejor los ruidos del monte. Su idea era quedarse 2 noches acampando por los lados del cerro de la Botija, donde decía que todavía quedaban algunos venados. La primera noche no pasó nada raro. Solo ruidos típicos, lechuzas, chicharras, algunos coyotes lejanos. Pero la segunda noche, ahí fue donde comenzó todo. Mientras caminaba por un sendero cubierto de hojas secas, escuchó un ligero quejido. Pero este quejido se escuchaba muy raro, como si alguna persona se estuviera quejando. Al principio pensó que era un zorro porque luego estos animales tienen una forma muy rara de asemejar la voz humana. De hecho, dice que alguna vez escuchó reír a un zorro con risa de persona. Pero bueno, esa es otra historia para otro relato. Mi suegro siguió oyendo ese quejido que era muy fuerte y sonoro, lo cual lo llevó a tratar de buscar el origen, siendo que quizás era algún animal que estaba cerca y que pudiera darle caza. Dice que él caminó unos metros hasta que vio algo tirado entre algunos matorrales altos que estaban detrás de un árbol. Mi suegro prendió la luz de su lámpara y dice que vio que se trataba de un perro bastante grande, uno muy grande de color negro, como de esos que parecen cruzas de lobo, que estaba tirado en el suelo. Al principio se asustó, pero al verlo mejor notó que ese perro negro estaba herido de una pata y tenía sangre seca en todo el hocico. Mi suegro Ramón, a pesar de ser un cazador, nunca había sido cruel con los animales. Se le acercó a este con cuidado para tratar de ayudarlo. Incluso dice que el perro lo sabía porque no le gruñó, ni tampoco le ladró. Solo lo miró como si supiera que él no le iba a hacer nada de daño. Tranquilo, muchacho, tranquilo. Le dijo mi suegro y con mucho esfuerzo lo cargó hasta un solar que estaba cerca para poder ayudarlo mejor. Ahí lo curó con agua de tabaco y le dio un poco de comida para que pudiera recuperarse. El animal comió en silencio sin apartar la mirada de mi suegro, pues, a pesar de ser salvaje, se comportaba de una manera un tanto amistosa. Después de eso y por la hora, mi suegro decidió quedarse ahí a descansar unas horas. Fue así que quedó dormido con la escopeta a un lado y el perro acostado cerca del fuego que hizo de manera improvisada. Fue cerca de la medianoche cuando dice que escuchó una voz entre sueños, una que parecía le estaba hablando al oído. Pero lo que dice es que esa voz no era un grito, no era un ladrido, era más bien algo así como una voz clara y grave, como de un hombre mayor que le dijera palabras justo detrás de su oído, como el de alguien susurrándole al oído, dijo mi suegro. Gracias por jurarme. Ahora te toca a vos quedarte. Cuando escuchó eso, mi suegro Ramón se levantó de un brinco. Miró a todos lados, pero no había nadie. Solo el perro acostado mirándolo fijamente como si le hubiera escuchado también esa misteriosa voz. El fuego seguía prendido, pero ya casi se apagaba. El monte estaba callado, como si todo se hubiera congelado de un momento a otro. Ni ranas, ni grillos, nada. ¿Quién anda ahí? Gritó mi suegro preguntando por la voz que le había hablado. Por si las dudas tomó la escopeta, pero nada. Solo el perro y él eran los únicos que estaban en aquel solar solitario.
siendo que fuese en ese momento que pasó algo horrible. Mi suegro dice que volteó a ver al perro negro y vio cómo ese animal se paró sobre sus patas traseras como si fuera una persona, siendo que en ese momento que el perro lo mirara directamente a los ojos. Aquel extraño animal tenía los ojos brillantes, amarillos como lumbre, que destellaban muy fuerte en esa noche tan oscura. Mi suegro se le quedó viendo sin moverse, con miedo y con el dedo en el gatillo, pero no pudo disparar. Algo le dijo que no debía hacerlo, algo más fuerte que el miedo. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas, y entonces el perro le sonrió, pero con una risa que era más de una persona que de un animal, ya que no era como los perros normales que sacan la lengua. Este sonrió como un humano. Después de eso, aquel misterioso y aterrador perro se separó, dio la media vuelta y se metió entre los árboles sin hacer ruido, aún caminando con sus dos patas traseras. Mi suegro Ramón pasó el resto de la noche sin poder dormir, con la escopeta abrazada y con el corazón acelerado. Al amanecer empacó todo y bajó al pueblo sin decir nada a nadie. Lo raro fue que desde entonces los animales del monte dejaron de aparecerse cerca de su casa. Ni iguanas, ni pájaros, ni ardillas, nada. Ningún animal se aparece cerca de su casa y nunca supo por qué de esa razón. Tiempo después él llegó a decir que el perro fue quien le había hablado, porque dice que la voz que escuchó entre sueños precisamente había sido la de él, la de ese misterioso perro. Si podía caminar en sus patas traseras y reír como persona, que no pudiera hablar era mucho. Una vez y meses después, cuando volvió a sacar el tema, le pregunté si ese animal lo había vuelto a ver o no, y dijo que no, que jamás volvió a verlo, pero algunas personas dijeron que creen que era un espíritu del bosque, mientras que otros le decían que era un nahual, que es como le conocen ustedes allá en México. Mi papá se llama Jesús y cuando yo era más chico me contó esta historia. A él casi no le gusta hablar del tema y cada vez que lo hace termina callado. De esta historia no solamente mi padre fue protagonista, sino que hubo más involucrados y de hecho, hay varias personas que pueden corroborar lo ocurrido. Todo esto ocurrió cuando yo tenía unos 15 años, hace 8 años atrás si no mal recuerdo. En ese entonces mi papá tenía mucho el gusto de salir de cacería al bosque que rodea todo el pueblo, que está en la parte profunda de la selva de Chiapas en México. Él y sus compas salían a veces por varios días a cazar guatuzas, venados y hasta tejones en los montes. Mi padre no se llevaba a ninguno de mis hermanos porque decía que el aire era demasiado distinto, más espeso, más caliente, y que cuando uno caminaba lo suficiente ya no se oían grillos, y por eso y más cosas no era un lugar para chamacos, ya que la selva es un lugar para hombres. Aquella noche era como tantas otras que mi padre había salido con dos de sus amigos a cazar algo. El primero de ellos era Matute, un moreno alto y delgado que siempre andaba bromeando, y el otro era Filiberto, un tipo callado, serio, quien siempre cargaba un machete al cinto, aunque llevara escopeta. Aquella noche eran cerca de las 9 más o menos cuando se adentraron al bosque para venadear lo que se les atravesara enfrente. Esa vez habían escuchado de un venado macho grande que bajaba por las noches a beber agua a un ojo de agua que quedaba en una hondonada rodeada por árboles viejos. Dicen que varios lo habían visto, pero que nadie le atinaba pues era bastante rápido, astuto, como si supiera por dónde venían los tiros. Tomaron aquella presa como un reto, así que se prepararon para poder atraparlo. Para ello se fueron bien temprano en la mañana y subieron con todo: escopetas, comida, café en termo y hasta hamacas para dormir lejos del suelo de la noche. Así pasaron 2 días sin ver nada, apenas unos cuantos armadillos, unas ardillas, nada realmente relevante como para gastar un tiro. Pero en la tercera noche, mientras estaban escondidos entre la maleza, por fin lo vieron. Era un venado negro,
negro como el carbón, un color más que raro para un animal de esta especie. Pero no solamente era su color lo que destacaba, sino también su tamaño, pues este era grande, con cuernos retorcidos como ramas secas, y sus ojos eran unos ojos que mi padre nunca había visto. Los ojos del venado eran como de gente, como si fuera un animal pensante como persona. Mi padre dijo que cuando lo vieron se le encogió el pecho, como cuando uno siente que algo malo va a pasar, aunque no sepa qué es lo que va a ocurrir. Matute no dudó y aunque sentía raro levantó la escopeta y vaya, le dio. El venado cayó al suelo como si le hubieran apagado la vida de golpe, pero a la hora de caer al suelo no chilló, no pataleó, simplemente cayó. Ahí fue donde empezó lo raro para todos. Cuando se acercaron al pobre venado herido en el abdomen, vieron que no sangraba ni siquiera una sola gota. La herida que tenía en el pecho estaba ahí, seca, como un hoyo nada más, pero sin nada de sangre. El pelo del venado estaba frío, pero el cuerpo caliente. Eso sin duda fue raro, por lo cual mi papá metió la mano por el agujero del balazo y dice que no había carne. Era como si el animal estuviera hueco por dentro. No es normal esto. Dijo Filiberto mirando a todos. Matute en cambio andaba riéndose. Lo vieron, yo le pegué. Este lo vamos a despellejar y lo vamos a asar para comerlo. Sin embargo, Filiberto y mi padre estaban preocupados porque ese venado era bastante extraño. En ese momento todos dicen que algo en el ambiente se había puesto bastante raro. Extrañamente tenían la percepción que el monte olía como a quemado, como si alguien hubiera hecho una fogata cerca, y no solamente eso, sino que de la nada se empezó a escuchar un raro zumbido, como si las ramas de los árboles provocaran ese ruido. Todo estaba demasiado extraño, pero faltaba aún lo peor, pues en ese momento de repente, el venado que estaba tirado abrió los ojos. Matute no alcanzó ni a reaccionar cuando el animal se puso de pie y de un solo brinco lo miró con esos ojos de persona y lo embistió directamente al pecho. El golpe fue tan fuerte que le clavó los cuernos en el estómago y lo lanzó contra un árbol. Matute gritó por el dolor del impacto. El venado negro se paró muy rápido y se le quedó viendo a todos por unos segundos más, como si estuviera diciendo: No vuelvan. y luego se fue monte arriba sin dejar rastro. Mi padre y Filiberto se quedaron espantados por lo que había pasado. No había forma que ese venado reaccionara así, pues el tiro que tenía era bastante profundo, de un calibre pesado que no daría chance de poder levantarse a la presa. Matute se vio el estómago y vio un par de heridas que gracias a Dios no eran muy profundas. Eso fue lo que le ayudó a no fallecer en medio del bosque. Rápido mi padre y Filiberto lo cargaron en medio de la noche de ese bosque tan espeso y denso. Lo regresaron al pueblo para recibir atención médica. Aunque la herida no era tan profunda, el sangrado no paraba, y eso sí podía ser mortal. Cuando lo bajaron al pueblo, los doctores le dijeron que era raro, pues la herida se puso negra en cosa de minutos, como si se estuviera pudriendo, o como si llevara mucho tiempo sin ser atendida. Matute no tenía fiebre ni infección en la herida, sino más bien parecía como una quemadura. Esa herida fue muy rara porque a diferencia de cualquier otra herida le tardó mucho en sanar, más de un año para ser exacto. La piel se le quedó arrugada, como cuero viejo, como si fuera una quemadura que nunca fue tratada. Los amigos regresaron al bosque tiempo después a buscar a ese venado en busca de venganza, y aunque lo vieron una vez más, no pudieron cazarlo. Aunque lo verdaderamente raro y la pregunta que muchos nos hacemos creo que es esta: ¿qué es o qué era ese venado? Uno que no sangraba, que no tenía carne y que era hueco por dentro. Lo único de lo que más o menos podemos estar seguros es que no era nada natural. Era otra cosa, algo que se escondía en el monte, algo que no quería ser molestado.
Hola Memo, te envío un cordial saludo desde los montes de Puerto Guzmán en Putumayo, Colombia. Ojalá la historia que te envío sea de tu agrado y la puedas compartir con toda la comunidad. Antes de empezar me gustaría que enviaras un saludo a Putumayo en Colombia, donde habemos muchos que te oímos. Esta historia me pasó hace ya sus buenos años, cuando yo era un joven de apenas unos veintitantos. Por ese entonces una de las actividades más comunes que teníamos las personas de la zona era la cacería. Al tener un bosque tan grande cubierto por agua, había una gran variedad de especies que nos servían de alimento. De las cientos de veces que quizás me fui de cacería vi varias cosas, pero nada como lo que les voy a contar esta noche. En una ocasión entrada ya la tarde fui de cacería con dos amigos, Nelson y el Mono Rivas. Le decíamos así por flaco y peludo, no por lo que pasó después. En esa ocasión teníamos como misión buscar dantas, lo que en otros lugares le conocen como tapir, y quizás con algo de suerte algún venado. En cuanto cayó la noche y después de caminar unas 2 horas notamos que el monte estaba muy silencioso, más de lo normal. Ya eran cerca de la medianoche cuando tras caminar ya un rato no avistamos nada. Algo que nos estaba bajando la moral porque para esa hora en otras ocasiones ya estábamos regresando a casa con alguna presa nocturna. Incluso pensamos en volver, pero en ese mismo instante escuchamos algo que se nos fue un tanto raro. Era una especie de canto, pero muy extraño, como si alguien estuviera intentando cantar pero que la voz no le saliera del todo bien. Eso de ahí no eran palabras, pero sonaba como si tratara de decir algo. Era una voz finita, fea, como la de un niño enfermo lo que resonaba en el bosque en plena noche. ¿Escucharon eso? Preguntó Nelson con el ceño fruncido. De seguro se trata de un loro. Le dije yo, pero en el fondo me sentía inquieto porque estaba casi seguro que no era un loro. Como eso no se oyó otra vez, seguimos caminando unas horas más. Comimos algo rápido, y justo cuando nos estábamos preparando para volver a movernos, lo volvimos a escuchar. El mismo canto, pero esta vez más cerca y con algo que parecía un llanto mezclado. El Mono Rivas, que era el más curioso de los tres, dijo que siguiéramos el sonido, pues quizás era un animal herido, ya que luego hay animales que tienen formas muy raras de chillar o de comunicarse, y quizás con algo de suerte hallaríamos algo por ahí. Nosotros como tontos aceptamos. Avanzamos despacio con machete en mano entre el lodo y las ramas, hasta que el canto nos llevó a una parte del monte que no reconocíamos, y tras apuntar la luz de la lámpara vimos algo horrible. Estaba arriba de un árbol, como a unos 5 o 6 metros del suelo entre las ramas de un ceibo viejo. Ahí estaba un mono grande, más grande que cualquier mono que yo hubiera visto antes. Tenía el pelaje oscuro, casi negro, pero lo que más me heló la sangre fue que sostenía con sus manos huesudas un machete oxidado y lleno de tierra seca. Los tres quedamos paralizados por la escena de ver a un mono tan grande con machete en mano en plena noche de la selva. No sabíamos si correr o disparar, pues el animal solamente nos intimidaba, pero no nos atacaba, solo nos miraba. El Mono Rivas temblando reafirmó lo que todos habíamos visto. Ese animal tiene un machete. Tiene un machete en la maldita mano. Yo empecé a retroceder lentamente sin correr a la vez que le dije a los muchachos que mejor nos fuéramos. Pero Nelson, que siempre es el más impulsivo, sacó la escopeta. Voy a dispararle, dijo, pero ni siquiera le dio tiempo, pues en ese mismo momento el mono soltó un grito espantoso, como un chillido mezclado con voz humana, y lanzó el machete con una fuerza que no era normal. Aquel objeto salió volando por el aire y le pegó a Nelson en el brazo cortándolo muy feo. Nelson se fue de espaldas cayéndose al suelo y empezó a gritar de dolor. El mono se quedó ahí parado arriba del árbol, y cuando el Mono Rivas y yo lo vimos, les juro que ese maldito mono, ese animal primitivo, nos habló. Su voz era como si alguien tragara piedras mientras hablaba, como un loro que estaba aprendiendo a imitar voces humanas, pero mal pronunciadas.
aunque por más mal que hablara ese animal, sí era entendible lo que nos dijo. Lárguense. No lo podía creer. Nelson se quejaba en el piso, y yo lo único que podía hacer era mirar a aquel animal. El mono Rivas cayó de rodillas llorando. Ese animal, eso no es un animal, no es un animal. Se la pasó repitiendo. Fue en ese momento que entendimos que no era un simple mono, quizás era un brujo del monte que tenía forma de animal y nos estaba corriendo de sus tierras, o quizás era un animal mutante que no le gusta que cazáramos en ese lugar. Como pudimos recogimos a Nelson y salimos corriendo del lugar medio a ciegas porque hasta las linternas perdimos por el susto que nos habíamos llevado. Por suerte esa noche ese mono que nos había hablado no nos siguió, solo se quedó ahí parado viendo cómo nos alejábamos de la selva. Por suerte Nelson se curó con antibióticos, pero la herida no cerraba bien, se le puso oscura y por dentro olía muy mal. Tuvieron que hacer limpieza prácticamente a diario para ver si había mejoría, pero no. El médico decía que era una infección, pero yo sabía que era algo más. Mi amigo el mono Rivas se fue del pueblo poco después a la capital para tratar su malestar porque no le gustaba para nada que ésta no estuviera sanando, pues ya había pasado prácticamente un año. De ese bosque que está allá en Putumayo hay muchas cosas que viven dentro y que no le gusta que toquen su territorio, como por ejemplo ese mono que habla. Cada tanto cuando me da por caminar cerca del monte y escucho de lejos los ruidos, se me viene a la mente aquella noche, aquel recuerdo, aquella voz de ese mono que hablaba y que sostenía un machete en la mano. Un gran saludo a toda la comunidad que oye este podcast de terror. Mi nombre es Clarence y les comparto una experiencia que me tocó vivir cuando era cazador hace bastante tiempo. Antes que nada debo decir que no sé si alguien me crea, pero todo lo acontecido pasó en los montes de Clay, en Alabama, y es completamente real. No tengo fotos de eso porque fue en los 90s, y tener una cámara fotográfica no era algo que se llevara a todos lados. Por aquellos años recuerdo bien que me iba de casa con mi hermano Dime en los inviernos. A nosotros nos gustaba ir por días al bosque, con rifles, cuchillos y lo que atrapáramos lo comíamos ahí mismo. En una ocasión del mes de marzo del año 95, si no me equivoco, mi hermano y yo habíamos ido como cada invierno a cazar a los bosques de Clay, pero ese viaje fue algo distinto a los otros, ya que mientras andábamos en el bosque conocimos a un viejo raro, un tal Arlan, un hombre que vivía solo en el bosque más allá del riachuelo, donde ya ni el viento se metía. Todo empezó cuando encontramos una vieja trampa, de esas de metal oxidado enterrada casi hasta la boca de un claro donde solía pasar los venados. Lo raro era que la trampa no era como las que compras en la tienda o que armas con alambres. Esta era casera, pero jodidamente bien hecha con púas soldadas a mano y un diseño que nunca había visto. Aunque eso no era lo peor de ellas, sino lo que más miedo me dio fue que tenía sangre fresca. Dim y yo nos miramos para preguntarnos. ¿Y si alguien más está cazando por aquí? Pues que se joda, le dije. Nosotros también tenemos derecho y este bosque es libre, y más de un cazador puede estar por esta zona. Pero algo no cuadraba, pues extrañamente sentía que estábamos siendo observados desde algún lugar. La sensación era muy parecida como cuando entras a una iglesia vacía y sientes que alguien te mira desde el altar. Después de eso seguimos explorando, pero cada vez encontrábamos más trampas. Algunas colgaban de los árboles, otras eran hoyos cubiertos con ramas, y todas tenían algo en común: sangre fresca pero sin una presa. No es que la sangre me asuste, lo que me daba algo de temor era que había muchas trampas y muy bien escondidas, así que fácilmente podíamos caer en una de ellas sin darnos cuenta. Después de mucho caminar ya por la tarde nos topamos con una cabaña. Esta era pequeña,
hecha de troncos con una chimenea que echaba humo y una hilera de cráneos de animales colgados en la entrada. Una casa típica de un cazador ermitaño. Esa cabaña nunca la habíamos visto antes, pero supimos que era del cazador que ponía las trampas. Fue por eso que mejor nos fuimos para no molestar a nadie. Sin embargo, cuando ya nos íbamos, de entre algunos árboles salió un hombre como de 60 y tantos años. Era flaco como palo de escoba, tenía una barba tan larga que le llegaba al pecho, tenía un ojo blanco como muerto y otro que brillaba como el de los mapaches cuando los alumbras por la noche. Algo que destacó era que olía a tabaco y a carne seca. ¿Qué quieren por aquí? Nos gruñó aquel hombre. Perdón, señor. Nada más estamos cazando por el lugar y sin querer dimos con su casa. El tipo se nos quedó viendo un largo rato. Después su expresión cambió a una más amigable y dijo que le daba gusto ver personas por ahí cerca. De hecho, nos invitó a entrar a su casa para descansar y tomar algo caliente. Después de pasar unas horas con el hombre que se presentó como Arlan, la noche nos atrapó y el hombre dijo que nos podíamos quedar en su casa, que no había problema. Mi hermano y yo nos acostamos en el suelo y dormimos, pero a eso de las 3 de la madrugada, escuché un chillido horrible, como el de un niño gritando. Salí de la cabaña con linterna en mano y Dim ya estaba fuera. ¿Escuchaste eso? Me dijo, pues él también lo había oído. Caminamos unos metros en dirección a donde se escuchaba ese sonido, y ahí estaba. Era una trampa grande, más grande que las otras, y dentro tenía algo. Pero no era un venado, era algo peludo con manos humanas que se retorcían y gemían. Dim quiso acercarse, pero le dije que no lo hiciera. Eso no es un animal, le dije. Y entonces del monte salió el viejo Arlan, caminando como si nada. Llevaba una pala en la mano mientras sonreía. No toquen las trampas porque son muy peligrosas, mencionó el viejo tranquilo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está en la trampa? Le preguntó Dim. Cosas del bosque. No todo lo que se mueve merece vivir, dijo el viejo Arlan. Algunos regresan si no se les entierra como es debido. Algunos ya ni siquiera están vivos, ni muertos. Solamente son cosas. Después de que dijo eso, le metió un palazo a la cosa que estaba en la trampa. 1, 2, 3. Contó hasta que dejó de moverse aquel animal. Eso, por lo poco que vimos, era una clase de simio como de 50 o 60 centímetros de altura, pero que tenía la cara 100% como la de una persona, sin pelo, con nariz, boca y orejas, tal cual la de un ser humano. A el hombre lo enterró ahí mismo y luego echó ceniza encima. Nosotros nos quedamos paralizados. ¿Qué rayos es eso?, preguntamos. ¿Qué rayos ha ocurrido? ¿Quién es usted?, le preguntó Dim. Yo soy el que limpia lo que otros dejan sueltos, dijo mirándonos con su ojo bueno. Este bosque está lleno de cosas que ustedes no entienden. Espíritus, sombras, cuerpos que caminan, aunque ya no tengan vida. El viejo nos miró una última vez y dijo: Márchense por la mañana. No les conviene ver lo que pasa en las noches en este sitio, porque luego bajan animales más crueles a tomar agua, y esos sí pueden hacerles daño. Apenas amaneció salimos del bosque y no volvimos a hablar con nadie de esto. Dim con el tiempo se mudó a Texas. Yo me quedé aquí, pero jamás regresé a ese bosque. Quién sabe qué cosas eran lo que el viejo Arlan atrapaba en ese bosque, pero lo que estoy seguro es que no eran animales. A veces pienso que eran cosas como la de los Apalaches o el famoso Wendigo. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video.
Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.